El enclave que lograron consolidar los kurdos en el norte de Siria, en la frontera con Turquía, es permanentemente asediado por las fuerzas del presidente turco Erdogan, lo que pone en riesgo además el avance de las posibilidades de la etnia kurda por tener un Estado independiente. Vemos un informe y lo analizamos. La devastadora guerra civil en Siria se convirtió en una oportunidad para los kurdos, un pueblo que lucha desde fines del siglo XIX por su independencia y territorio. Las áreas históricas de asentamiento kurdo se repartieron tras la Primera Guerra Mundial entre Turquía, Irán, Irak, Siria y la Unión Soviética. Durante las dos guerras del Golfo, a principios de los 90 y luego en 2003, los kurdos lograron consolidar una región autónoma en el nordeste de Irak, con capital en Erbil. Tras resistir y repeler en los últimos 2 años los intentos de yihadistas de Estado Islámico asentados en Mosul de controlar esa zona, los kurdos se aprestan a completar su secesión de Irak mediante un referéndum a celebrarse en septiembre de 2017. En Siria, la lucha por la independencia kurda sigue un patrón similar. Desde 2012, en el norte de Siria, en la frontera con Turquía, los kurdos lograron constituir de facto y ante la imposibilidad del gobierno de Damasco de luchar en varios frentes a la vez, una región autónoma. Viven allí 4.600.000 personas, de las cuales la mitad son refugiados que huyen de otras zonas en guerra. Rojava, conocida como el Kurdistán sirio o la Federación Democrática del Norte de Siria, está constituida por 4 cantones y se lleva adelante allí un peculiar experimento político-social. Se trata de una sociedad multiétnica que incluye, además de kurdos, a yizadíes, árabes, asirios, turcomanos, armenios, circasianos y chechenos. Varios partidos y organizaciones sociales kurdos, a los que se sumaron voluntarios internacionales, crearon en Rojava un proyecto político secular con carácter de confederación democrática regida por principios socialistas de equidad, igualdad de género y sustentabilidad. Rojava no es reconocida como Estado o región autónoma por ningún país, y mucho menos por Siria, aunque el gobierno de Bashar al-Assad, incapaz de controlar la totalidad de su territorio, no tiene otra alternativa que tolerarla. Frankly speaking, this will be a joke. Syria will never, ever, I'm using it too much today, allow any part of its territory to be separated. And everybody knows. No, it is not a matter of willing, it is a matter of must. And the territorial integrity of Syria will never be under dispute. We advise those who are working in this direction, encouraged by well-known circles, to stop. Por otro lado, la autonomía de la Federación Democrática del Norte de Siria se basa en los hechos, como ocurre con el Kurdistán iraquí, en la posesión de unas experimentadas y disciplinadas milicias conocidas como Unidades de Protección Popular. En el último año, estas unidades, o YPG, por sus siglas en kurdo, una infantería ligera de 50.000 efectivos que incluye a numerosas mujeres en sus filas, se convirtieron en una pieza fundamental en el combate contra Estado Islámico y cuentan con apoyo logístico y militar, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Actualmente participan junto a otras fuerzas del asedio a Raqqa, el último bastión importante del ISIS tras la caída de Mosul. El apoyo estadounidense y el establecimiento de un protoestado kurdo en sus fronteras enfurece al gobierno de Turquía, que considera a los kurdos como una de las principales amenazas a su seguridad nacional. It was a political message that don't try to give SDF a political role. So SDF now they have military role on the ground. So they are trying to negotiate or to arrive to an agreement with US to not give Kurds in Syria a political role. El conflicto contemporáneo de Turquía con los kurdos en busca de su autonomía es de larga data.
El Estado turco ha ejercido una histórica y permanente opresión contra las minorías kurdas, llegando a prohibir su idioma y costumbres. En 1978 se fundó el PKK, o Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización marxista-leninista que lanzó una guerrilla urbana, cuya represión por las fuerzas de seguridad turca causó al menos 40.000 muertos, muchos de ellos civiles, permanentes abusos a los derechos humanos y finalmente la detención en 1999 en Nairobi de Abdullah Öcalan, líder del PKK, por agentes turcos con ayuda de la CIA. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que considera a todas las organizaciones kurdas como grupos terroristas, no está dispuesto a tolerar un enclave kurdo que además cuenta con una creciente fuerza militar en sus fronteras y amenaza ahora con atacar Rojava, aun cuando esto pudiera poner en riesgo la lucha contra el Estado Islámico en Siria. En preparación para una próxima ofensiva a gran escala, reemplazó a los jefes militares de las fuerzas y acumula tropas y blindados en su frontera sur. A pesar de que la Confederación de Rojava asegura que no tiene ninguna pretensión en territorio turco, la aviación y la artillería de Ankara bombardean regularmente el enclave. Si no secamos el pantano, no nos liberaremos de las moscas, dijo el presidente turco en relación al Kurdistán sirio. Todo indica, por lo tanto, que una vez que Estado Islámico sea derrotado en Raqqa, o quizás mucho antes, una nueva guerra comienza en el norte de Siria. La mayoría de los lectores comenzaron a saber de los kurdos en los últimos años, a partir de la guerra civil en Siria, en donde la participación de los kurdos es importante. Estábamos viendo en el informe todos esos lugares en los que los kurdos están. Y la pregunta, Jorge, es ¿por qué Erdogan tiene la idea fija con los kurdos al punto de intervenir en Siria, si bien supuestamente apoya a la coalición que está en contra del presidente Al-Assad? ¿Por qué interviene y por qué tiene la idea fija con los kurdos? La negociación que hizo justamente Erdogan antes de intervenir en Siria fue con Putin. Fue, bueno, yo voy por los kurdos y vos también impedís que los kurdos ingresen en el territorio turco. ¿Por qué? Porque en Turquía vive el 45% de la población kurda. A eso sumale 25% o 20% en Irak, en Irán y 5% apenas en Siria. Pero esa población kurda de Siria se quiere integrar a la de Turquía. Y esto tiene que ver y se remonta a la Primera Guerra Mundial y se remonta al Imperio Otomano. Los kurdos lucharon contra el Imperio Otomano, se quedaron sin tierra, son un pueblo sin patria, por llamarlo de algún modo. Y conservan, por ejemplo, la religión sunita, la misma del Estado Islámico, con la diferencia de que el Estado Islámico tuvo su califato y los kurdos no han podido tenerlo todavía. ¿Cómo viven los kurdos? Del petróleo sobre todo en Irak. En Irak manejan grandes pozos petroleros y esta es otra realidad. Hay también kurdos en Armenia y en Azerbaiyán, pero lo más importante está en Turquía. Y ahí en Turquía es donde han sido declarados prácticamente ilegales por Erdogan y por eso la persecución contra lo que es el PKK, que está considerado el Partido de los Trabajadores Kurdos un grupo terrorista. Claro, mencionabas recién Estado Islámico y justamente los kurdos en Irak, por ejemplo, lucharon fuertemente, bastante y con mejores resultados en algunos casos. Y estamos hablando también de Rojava, que en realidad el proyecto es un proyecto laico, que no es un proyecto religioso fundamentalista como el proyecto de Estado Islámico, ¿no? Ahí digo como para aclarar también las diferencias. No, es que también hay minorías, dentro de los kurdos también hay minorías como los yazidíes, por ejemplo, que no son necesariamente sunitas, y también hay que considerar que en realidad el mismo idioma kurdo, que en los 4 países se habla diferente, no se entienden entre ellos mismos, proviene del persa, no del árabe. Como en Irán. Claro, entonces esta es otra curiosidad, más allá de que Irán sea un país chiita y los kurdos sean sunitas.